En Pulso Saludable, hoy nos acompaña 4 de la tarde con 41 minutos, 16 horas 41 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa que es www.radiotv.mx y simultáneamente en la fanpage de Pulso Saludable. Escriba Pulso Saludable en Facebook y donde vea un logo y por ahí me ve a mí, pues bueno, denle manita like y bueno, inmediatamente nos puede ver. Y si no, ingrese a www.radiotv.mx. Y ya se encuentra conmigo el doctor Jorge Madrigal Duval. Él es director médico del Centro de Vértigo y Mareo de la Ciudad de México. También otro súper amigo, nos conocemos hace mucho tiempo, un experto en temas de vértigo y de toda la estructura de la maravilla que es este órgano de la audición. Y pues bueno, eres un estuche de monerías, doctor. Gracias por estar con nosotros esta Liliana, tarde. Como siempre, un placer y muchísimas felicidades por tu 10º aniversario. Gracias, porque además a ti te ha tocado, bueno, te ha tocado estar en Grupo Imagen. En Mexiquense ya no recuerdo si te ha tocado ir hasta Metepec, creo que no, ¿verdad? No, ese no me tocó. Te tocó en Conciencia Medios cuando estábamos allá y ahora aquí, pero lo que no, creo que te tocó en la otra cabina, ¿no? En la que está por Bucareli. No, esa era la de Conciencia Medios, pero aquí en esta nueva etapa no te tocó en la parte de la luz, en la parte de en Alfonso Reyes, donde estábamos antes del sismo, ¿no te tocó? No, creo que no. No importa, no importa. No me tocó. Pues bueno, pero todo ha sido parte importante de Pulso Saludable y además las entrevistas, una entrevista que te hice, que la metí en un concurso, me hizo ganadora del segundo lugar ¿te acuerdas que te conté por la tecnología de Video Hit? Sí. Algo así justo para esto. Sí, gracias. Sí. Yo creo que yo soy la más emocionada. No, como siempre un gusto estar aquí y pues sí ha sido muchos años. Yo creo que me conoces desde que empezamos a abrir la clínica de vértigo y sí, cuando los dos teníamos 15 y ahorita tenemos como 22, tampoco son tantos. Exactamente. Y pues bueno, qué bueno y qué padre ha sido que has podido conocer como todo el avance que hemos tenido en la clínica y a mí me ha encantado, por supuesto, seguir toda tu carrera y pues cuando es necesario acompañarte y dar información a tus escuchas de pues estos temas que en lo personal me apasionan, por eso me dedico de tiempo completo a ver pacientes con vértigo y mareo y pues ayudar a la gente que tiene este tipo de problemas. Yo le decía a la gente y seguramente no solamente es eso porque dices vértigo y mareo, a mí me suena que se siente a lo mismo, pero seguramente no. Yo, por ejemplo, hacía la relación en que esa sensación de que te mueves horrible sin haberlo producido o haberlo motivado a tu organismo cuando te bajas de algún juego de estos que dan muchísimas vueltas. Pero en realidad, ¿cuál es la diferencia o cuál es la sensación que podríamos definir como vértigo y cuál la de mareo? Mira, como definición médica, vértigo es ilusión de movimiento. Y generalmente, cualquier tipo de ilusión, o sea, percibir que te mueves para adelante, para atrás, para los lados, pero tradicionalmente el vértigo, y esto asociado a las enfermedades del oído interno que te pueden dar este malestar de manera sumamente intensa. No en esto que vemos del oído. La parte que está hasta allá adentro que no la conocemos. Pues. Sí. De hecho, es una parte que si alguien se asoma a tu oído y te dice, oye, es que se ve inflamado, o te dice que está normal, no tiene nada que ver con la parte más profunda. Estamos hablando de una parte del oído que está literal al lado del tallo cerebral, que es de donde nace la médula espinal, ¿no? O sea, es bien adentro. Y bueno, vértigo viene como definición, como ilusión de movimiento y es generalmente rotatorio. El ejemplo que les digo a mis pacientes, mira, vértigo, para no hacernos bolas, ¿te acuerdas cuando de pequeños nos subíamos a los volantines y girábamos a toda velocidad? Y que te bajabas y sentías esto. Pero, ¿qué pasaba cuando de repente frenabas bruscamente? Pero te seguías moviendo en círculo. ¿Qué sentías? Bueno, sientes que las imágenes daban de vueltas. Claro. Pero no solo eso. ¿Qué pasaba si en ese momento caminabas? No podías. No podías, te ibas de lado y te caías. Y si lo hacías una y otra vez, ¿qué pasaba? Acababas vomitando. Sí, o como yo a mitad de juego te vomitas. Que de hecho eso es lo que frecuentemente sucede en los pacientes que tienen crisis de vértigo. Sienten que las cosas les dan de vueltas, cuando caminan se van de lado y generalmente en crisis fuertes pueden tener náusea y vómito. Ahora, mareo lo que pasa es que es un concepto que viene de lo que la gente sentía en el mar. Y el problema con la palabra mareo, y también con la del vértigo, pero ahorita les explico, es que mareo, cada quien le llama a cosas diferentes.
Hay gente que dice, oye, es que yo me sentí mareado porque leí en un coche en movimiento, que generalmente se lo asociamos a la sensación de náuseas y que se pone uno pálido y cuando uno intenta leer en un coche en movimiento. Otras personas pueden decir, híjole, es que cuando se me baja el azúcar, me siento mareado. Mareado. Y otro puede decir, no, pero es que mareo es cuando se me baja la presión. Otro puede decir, no, mareo es lo que se siente cuando me echo 3 alcoholes. Claro. Todas son sensaciones diferentes. Curiosamente, usamos la palabra mareo para todo. Para todas. Entonces, mareo es un término poco específico y vértigo también desde el punto de vista que los pacientes, la gente, no tiene que saber cuál es cuál. Entonces, generalmente cuando los exploramos y los interrogamos, les decimos, mira, haz de cuenta que la palabra vértigo y mareo no existen. Trata de describirme qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces, claro. Algunos te dicen, siento que las cosas me dan de vueltas, o siento que camino entre nubes, o siento que me jalan hacia un lado. Eso es más importante que el nada más etiquetar con la palabra vértigo o mareo. Y lo más importante de esto es que el vértigo y el mareo, a pesar de ser síntomas, o sea, sensaciones que pueden llegar a ser comunes, o sea, alrededor de un 50% de la gente eventualmente va a tener mareo alguna vez en su vida. ¿Lo hemos padecido por alguna circunstancia? El tema es que cuando se hace de una intensidad importante, o sea, hace crónico, empieza a afectar la calidad de vida de los pacientes. Y entonces ahí es donde vienen, sí, deterioros de la persona en su trabajo, en su familia, que no puede salir a caminar, que deja de disfrutar las cosas que normalmente le gustaban. Entonces, esa es la parte, bueno, que a mí me interesó desde un inicio de mi carrera profesional y a eso me encargué. Y entonces, si alguien llega a tu consultorio y te describe esta sensación, la lógica es que primero me imagino que ustedes buscan el origen, ¿qué está produciendo este mareo? ¿Pero siempre debe de haber un origen? Sí, siempre. No surge de la nada por la nada. No, y de hecho, ya desde hace muchos años hemos tratado de quitar, cuando damos cursos a médicos y todo, la idea de que marearse es normal, o de que si tal persona tiene ya tantos años, es esperable que se maree. La realidad es que no, siempre debemos de obtener un diagnóstico, porque el vértigo y el mareo puede venir de cosas sencillas como de cosas bastante delicadas. Claro. Entonces, no es solamente que alguien diga, oye, estoy mareado, ¿qué me tomo o qué es bueno para el mareo? Claro. Porque es diferente lo que se da para un mareo derivado de una enfermedad de Meniere que para un infarto cerebral, que para cristalitos en el oído. Claro. Entonces, el primer paso es saber bien de dónde viene el problema. Y luego, ¿se quita? ¿Se da medicamentos? ¿Se pone a algún tipo de ejercicios específicos al paciente? ¿Cómo le ayudan? ¿Dependiendo del origen? Ya que tenemos bien identificado el origen, existen medicamentos, existen ejercicios, existe rehabilitación vestibular, existen cirugías, infiltraciones, inyecciones dentro del oído, son diferentes abordajes acorde al diagnóstico que estamos teniendo. Entonces, afortunadamente, más del 90-95% de los pacientes pueden mejorar. Si bien es cierto, hay enfermedades que dan problemas de vértigo y mareo que no se curan como tal, sí podemos mejorar su calidad de vida de manera importante. Entonces, el vértigo, dependiendo del origen, va a ser el camino a tomar de tratamiento, y en una de esas pudiera el origen desaparecer y con ello llevarse al vértigo. Es correcto. Sí, de hecho tratamos no de solamente dar medicamentos para bajar el vértigo o el mareo, sino lo que tratamos es de atacar la causa. Entonces, doctor Madrigal, ¿no hay un dato o ciertos datos de alarma que le hagan sospechar a la gente que lo que tiene no está adecuado? Porque, por ejemplo, decía usted que no es normal que nos sintamos mareados o con esta sensación de vértigo. Pero ¿qué pasa si yo me expongo a este estímulo? Pues bueno, la sensación va a ser momentánea. Sí, pero sí. No se va a quedar ahí conmigo todo el día, todo el tiempo. Lo normal es que si de repente te expones a un viaje largo, a un juego mecánico, algo que genere movimiento, puede ser esperable que estés mareada, no sé, de unas horas hasta unos 2-3 días. De hecho, cuando se extiende más esto, ya se convierte en una enfermedad y tiene que ser tratado correctamente. Pero además hay cosas que te pueden dar vértigo y mareo, como de enfermedades, no tanto de exponerte al estímulo y que te empieces a sentir mal acorde a esto, sino que, por ejemplo, a últimos años ha surgido el boom en el área neurotológica, que es esta área de la medicina que se encarga de los vértigos y mareos, de cómo diferenciar a los pacientes graves de los no graves cuando de repente y súbitamente comienzan con vértigo y mareo. Porque
si bien es cierto, 19 de cada 20 pacientes que tienen vértigo van a tener algo con un curso benigno, o sea, no va a poner en peligro la vida del paciente, 1 de cada 20, es decir, alrededor del 5%, potencialmente pueden tener un infarto de tallo cerebral y que se manifieste como vértigo. Y a esos hay que ubicarlos y encontrarlos, porque entre más rápido los tratemos, su pronóstico de tanto para la vida como para la función mejora. Entonces, si nos pudiera ayudar, ¿cuáles serían estos síntomas que tendríamos que tomar en cuenta, o la duración de los síntomas para pensar que esto que nos está pasando no responde a algo pasajero y que de inmediato tenemos que acudir con un experto, ¿no? Sí, el vértigo y el mareo se puede presentar de dos formas. O sea, una es como de manera episódica, o sea, es decir, tú estabas bien y súbitamente y de repente te empezaste a sentir con mareo y con vértigo. Ese grupo de pacientes, ese es el dato de alarma. Sí. O sea, es decir, la mayoría de esos no tienen algo que vaya a poner en peligro la vida. Claro. Pero el paciente no puede diferenciar cuándo es algo grave de cuándo no. Entonces, la indicación es, si de repente, de la nada, empiezas a tener vértigo o mareo de una intensidad que te impide funcionar normalmente, es a fuerzas ir a ver al médico. Claro. Ahora, los pacientes el otro grupo de pacientes son los que tienen mareos crónicos, los que te dicen, oye, desde hace 5 años, 6 años, todos los días estoy mareado, hay días que es más, hay días que es menos, pero no hay un solo día que se me quite. La mayoría de las veces, esos no son situaciones graves, o sea, es decir, no es algo que requiera un tratamiento de inmediato, rapidísimo, de urgencia. No, porque además han podido sobrellevarlo. Sí, mal que bien estos dentro de años, lo que cabe, si ¿no? hubiera sido grave, claro. No estamos platicando. Pero bueno, el punto es que eso afecta mucho la calidad de vida. Y entonces también, cuando alguien dice, ¿en qué momento alguien debe de ir al médico por el vértigo o el mareo? En el momento en el que afecta tu calidad de vida, este tipo de mareo crónico, que a lo mejor no es muy intenso, pero es como fastidioso, como que no te deja vivir tu vida normal, también hay que ir al médico. Pero sobre todo, el tip de vértigo de inicio agudo, es decir, a fuerzas hay que ir al médico. ¿Y se presenta en ciertas épocas de la vida con más frecuencia y también varía de acuerdo al género, o esto no influye? Influye en las causas, o sea, por ejemplo, los pacientes que tienen unos cristalitos que se salen de los que me enseñabas ese día. Exactamente, son unos cristalitos que se salen del lugar, se van a uno de los sensores que detectan giros y cuando los pacientes se acuestan, les da un vértigo horrible que dura pocos segundos. Eso se llama vértigo postural, esa es la causa número 1, pero a partir de los 40 años. Antes de los 40 eso es bastante raro. O sea que no me pienso preocupar en este momento. Para nada. A partir de, digamos, de los 60, 65 años ya empiezan a entrar las causas degenerativas. Daños vestibulares bilaterales, o sea, daños en la parte del oído que se encarga del equilibrio de manera bilateral y progresiva, derivado a lo mejor a medicamentos, a infecciones previas. Y, por ejemplo, en niños es más frecuente una cosa que se llama vértigo paroxístico de la infancia, que es una forma de migraña que sucede en los pequeños. Y en gente joven, así como tú, la migraña vestibular se lleva a las palmas. O sea, Y justo te quería preguntar eso, la migraña vestibular, es decir, el vértigo durante la migraña, ¿es previo? ¿Es su aura? ¿Es tu forma de aura? No. ¿O es durante el intenso dolor de acá? Además de que se sienten fatales por el dolor, también sienten el vértigo. Durante muchos años teníamos conflicto de cómo lo definíamos. Ya a partir del año pasado, a mediados del año pasado, que la OMS publicó la clasificación internacional de enfermedades en su versión 11, ya tenemos criterios y de hecho no es que sea ni siquiera una aura o una consecuencia. Para que tú tengas migraña vestibular, con que se asocien episodios de vértigo más un paciente migrañoso, o sea, ni siquiera te tiene que dar al mismo tiempo el dolor de cabeza con el vértigo. De hecho, hay muchos pacientes que acuden a clínicas de vértigo donde dicen, es que yo estoy teniendo episodios de vértigo y si no les preguntas si padecen migraña, no lo asocian porque no necesariamente da Tiene que ser al mismo tiempo. La migraña no es el dolor de cabeza, es la enfermedad que causa los dolores de cabeza, como también puede causar mareo. Y no necesariamente es al mismo tiempo. ¿Y entonces pudieran tener las dos cosas? Sí, o tener una migraña vestibular, que es aquella migraña cuya manifestación principal no es tanto el dolor de cabeza, sino las crisis de vértigo. Y es que hay gente que hasta vomita y se siente... Sí, bueno, no, yo tengo un familiar con migraña y es bien compleja ese asunto. Doctor,
¿Cuál sería el mensaje? Porque bueno, además, déjenme contarles, ya voy a chismorrear, ¿puedo? Sí, ¿verdad? Sí, sí, claro. Nos invitó a su programa, bueno, es que casi tienes ya programa, pero bueno, nos invitó a su clínica y entonces vamos a salirnos de esta cabina más adelante y nos vamos a poner de acuerdo con el doctor Madrigal y vamos a ir hasta las entrañas de su clínica y vamos a conocer de cerquita, porque no solamente es este tema tan interesante, sino que hay muchas cosas que dentro del mismo vértigo engloban y como bien decías, lo más importante de todo esto es darle atención, pero también que la gente no se acostumbre a vivir con el vértigo, con el dolor, pensando que es parte del envejecimiento o que es parte normal, cuando no está en ningún lado descrito que a medida de que pasen los años te tengan que empezar a pasar ciertas cosas, ¿no? Claro, sí, eso es nuestro último proyecto en el que estamos trabajando. Es justamente una especie de medio de comunicación que vaya dirigido a los pacientes para que sepan más de sus enfermedades vestibulares, pero también a los médicos, tanto de primer contacto como médicos inclusive especialistas, que a veces encontrar información o ir a congresos de esta área que es como muy específica, claro, no es tan sencillo, poderles dar una especie de lugar donde puedan estudiar, informarse o inclusive recordar, porque si no eres un médico que te dedicas a ver de tiempo completo pacientes vestibulares, de repente puede ser que te acuerdes de que es que había una maniobra que se le hacía a un paciente que tenía vértigo postural y no te acuerdas, que puedes rápidamente ir, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Hay alguna época en la carrera en la que ven esta área? ¿Sí se le dedica atención como a muchas cosas o no? Digo, actualmente no sé, hace mucho que, no tanto, que no voy a la escuela de medicina. Yo recuerdo no haber tenido una sola clase de trastornos vestibulares durante mi formación como médico general. Ni siquiera el concepto como tal. No, y te puedo decir que no, aparte eres muy joven y no hace muchos años, pues, que esto te tocó esta formación y que hace muchos más años que esto existe. Sí, claro. No, y cada vez afortunadamente hay más médicos interesados en esta área. De hecho, la próxima semana es el Congreso Mexicano de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, donde tengo que dar un par de charlas justamente hablando del pasado, el presente y el futuro de los tratamientos vestibulares y tratando que más médicos les atraiga esta área, porque a final de cuentas entre más médicos haya dedicados a esto es más fácil que nuestros pacientes puedan ser mejor atendidos. Y además uno como siempre agradece a tu médico que te dice, sabes que no es mi expertise, te voy a derivar a... pero después regresas a ser el paciente y uno es cuando más se queda con ese doctor porque dice, bueno, me dejó me recomendó a alguien que me va a ayudar con esto y regresará siendo tu ginecólogo, por ejemplo, pero si no es su área de expertise, también se vale derivarlo a otro, porque pues por eso existen tantas divisiones en la medicina, ¿no? Sí. Literalmente, bueno, yo soy otorrino y pero ya no veo nada de narices, gargantas. De hecho, cuando llegan mis pacientes con vértigo y mareo no. y me dicen, oye, es que tengo una infección, los mando con un otorrino. Claro, porque la realidad es que en mi consultorio nada más tengo cosas para ver vértigo y mareo. Entonces... Sí, cosas para hacer música. También. ¿Cuál sería tu mensaje final, mi querido George? No, pues... Ante todo, nuevamente una felicitación. Ha sido de verdad padrísimo estar aquí contigo a lo largo de todos estos años. Hemos tenido muy padres experiencias. Sí, y además es buenazo, le sabe mucho al café, ¿eh? Vamos a hacer un programa acerca de café. Y pues como mensaje a tu audiencia, pues pronto les haremos saber dónde pueden ver, quien tenga vértigo y mareo, darles como más opciones de poder saber y saber entender mejor su enfermedad. Y un dato que un día me dijiste, nunca usar los hisopos adentro. Si lo quieres usar, que de preferencia no, pues tiene que ser en esta parte que se ve que se llama concha, ¿o cómo se llama? Sí, en el pabellón auricular es donde nada más. O sea, lo puedes utilizar, pero nunca... No, los otorrinos decimos que los oídos se limpian con los codos. ¿Ya ven? O sea, no si hay algún contorsionista, pues que venga para que nos enseñe cómo. Jorge, ha sido un placer y pronto nos vemos en tu clínica, entonces. Claro que sí, con todo gusto. Pero regálanos la página en línea, tus redes, tus teléfonos, todo. Tenemos ahorita una página en Facebook, que es @centro de vértigo, así seguidito, y en internet en www.centrodevertigo.com. Gris, a ver si me puedes ayudar, www.centrodevertigo.com para que se quede ahí el súper, y en Facebook es @
Centro de Centro de Vértigo, corazón, a ver si me puedes ayudar. Y bueno, entre tanto, con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita mañana, igual 4 de la tarde en punto. Hoy escuchamos al doctor Jorge Madrigal, que es experto en esta sensación tan desagradable del vértigo y del mareo. Es centrodevértigo.com. ¿Sí está bien? ¿Sí? Ahí se ve en la tele. ¿Sí? Centrodevértigo.com. Centrodevértigo.com. Bueno, pues gracias, doctor. Un gusto, Lili. Ociel, que me acompañó. Ya les tendemos noticias porque hoy fuimos de scouting a un lugar. Nada más les voy a decir algo. Grábense bien este nombre que seguro ya lo conocen, Colegio de San Ildefonso. Les vamos a dar una sorpresa muy grata. Gracias, mi querida hermosa Gris, que ya regresó desde los Dubai. Dejó estacionado el camello acá afuera. Ya luego se los presentaremos. Gracias. Adiós en redes sociales. Adiós. Buenas tardes. RadioTV.mx presentó